Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga y les apasiona, la relación, o mejor dicho, el legado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo, Kerem Bürsin, porque Hande Erçel sigue presente en su corazón. La verdad revelada. Y sí, amigos, vamos a desentrañar las pistas, analizar los gestos, las entrevistas, las declaraciones, y todo lo que nos han dejado ver estos dos grandes actores turcos. Porque, seamos sinceros, su historia de amor traspasó la pantalla y marcó a muchos de nosotros. Y aunque el romance ha terminado, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente se han olvidado el uno del otro? ¿Qué huella ha dejado Hande en la vida de Kerem? Y por supuesto vamos a especular, vamos a soñar, pero siempre con respeto y basándonos en la información que tenemos disponible. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos. Ayúdame a crecer esta comunidad. Ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción, me anima muchísimo a seguir investigando y creando contenido para ustedes. Gracias por el apoyo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, fue como un cuento de hadas moderno. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que compartían escena, y pronto, esa chispa se trasladó a la vida real. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y sus fans, incluyendo a muchos de ustedes, vivieron cada momento de su romance con gran emoción. La noticia de su relación fue recibida con júbilo por sus seguidores, que celebraban el amor que florecía entre sus personajes. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y demostrando al mundo que su amor era genuino y profundo. Los paseos en barco, las escapadas románticas, las dedicatorias públicas, todo apuntaba a una historia de amor duradera. La imagen que proyectaban era la de dos jóvenes enamorados, disfrutando de su éxito y de la compañía mutua. Sus redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que documentaban su felicidad, y los fans se sentían parte de esa historia de amor. La serie Love is in the Air no solo los unió profesionalmente, sino que también les brindó un escaparate para construir su relación. Rodar escenas románticas, compartir largas jornadas de trabajo y viajar a diferentes lugares para promocionar la serie, consolidó su vínculo y les permitió conocerse en profundidad. La serie se convirtió en el catalizador de su amor, y el éxito de la producción amplificó la atención mediática que recibían. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, las noticias de su separación comenzaron a circular. Los rumores, las especulaciones, y el silencio de ambos actores alimentaron la curiosidad de sus fans. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí podemos analizar los indicios y las pistas que nos han dejado. El final de su relación fue inevitablemente un punto de inflexión. La ruptura, como suele suceder en estos casos, generó un torbellino de rumores y especulaciones. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, se volcó en la búsqueda de respuestas. Se mencionaron supuestas diferencias irreconciliables, cambios en las prioridades de ambos, y hasta terceras personas. Sin embargo, ni Kerem ni Hande confirmaron ni negaron ninguna de estas versiones, optando por mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Esta postura, aunque comprensible, no hizo más que avivar la curiosidad de sus fans. La especulación se convirtió en el pan de cada día, y las redes sociales se inundaron de teorías y análisis. Los seguidores más acérrimos, con el corazón roto por la separación, buscaban desesperadamente cualquier señal que les permitiera entender qué había sucedido. ¿Había un culpable? ¿Se trataba de un desgaste natural? ¿Existía la posibilidad de una reconciliación? Las preguntas eran constantes, y la falta de respuestas alimentaba la incertidumbre. Una de las claves para entender si Hande sigue presente en el corazón de Kerem, aunque sea de forma residual, es analizar sus acciones post-ruptura. ¿Cómo se han comportado? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hecho? Porque, amigos, las palabras pueden mentir, pero los gestos, a veces, hablan por sí solos.
Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida sentimental. Se ha enfocado en su carrera, en sus proyectos, y ha evitado hablar abiertamente sobre Hande. Sin embargo, unos detalles han llamado la atención. Por ejemplo, en entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre su relación pasada, ha evitado declaraciones negativas, mostrando respeto y evitando entrar en detalles que pudieran dañar la imagen de Hande. Esto ya dice mucho. Denota madurez, respeto y probablemente cariño residual. El silencio de Kerem, aunque comprensible, no ha sido absoluto. En contadas ocasiones, ha hecho referencia a su relación con Hande siempre con cautela y respeto. Sus declaraciones han sido comedidas, evitando cualquier tipo de polémica o drama. Ha preferido enfocarse en el presente y en sus proyectos futuros, pero sin negar la importancia que Hande tuvo en su vida. Este comportamiento, lejos de ser interpretado como indiferencia, ha sido valorado por muchos como un gesto de madurez y elegancia. Kerem ha demostrado que es posible mantener una postura cordial y respetuosa hacia una expareja, incluso cuando la relación ha terminado. Su silencio en este contexto no implica olvido, sino más bien una forma de proteger la intimidad de ambos y evitar alimentar especulaciones innecesarias. Además, se ha especulado sobre ciertas indirectas en redes sociales. Mensajes que podrían interpretarse como guiños al pasado, o fotos que recuerdan momentos especiales. Aunque no podemos afirmar con certeza que estas acciones sean intencionadas, es innegable que los fans, siempre atentos, han encontrado coincidencias y referencias que los han hecho pensar. Las redes sociales, en este sentido, se han convertido en un campo de batalla de interpretaciones. Los fans, armados con su instinto de detectives, analizan cada publicación de Kerem y Hande en busca de pistas. Una foto en un lugar que ambos frecuentaban, una frase que evoca un recuerdo compartido, o un simple me gusta en una publicación antigua, son suficientes para desatar una oleada de especulaciones. Es importante señalar que estas interpretaciones, aunque comprensibles, son subjetivas y pueden estar influenciadas por el deseo de los fans de verlos juntos nuevamente. No todas las coincidencias son necesariamente intencionales, y es posible que algunas de ellas sean producto de la casualidad. Sin embargo, la persistencia de estas señales en las redes sociales no hace más que alimentar la curiosidad y mantener viva la llama de la esperanza. Otro aspecto importante a considerar es la forma en que ambos se relacionan con el éxito del otro. ¿Han celebrado los logros de Hande? ¿Han apoyado sus proyectos? Aunque no siempre es obvio, la forma en que dos personas se comportan después de una ruptura, especialmente cuando han sido figuras públicas, revela mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Observar si existe algún tipo de reconocimiento o celebración por los logros del otro puede darnos pistas importantes. La vida profesional de Kerem y Hande ha seguido caminos separados, pero ambos han continuado cosechando éxitos. Hande en particular ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, participando en proyectos que han trascendido fronteras. Kerem, por su parte, ha diversificado su carrera, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como actor. Es natural que, a pesar de la separación, ambos celebren sus logros individuales. Sin embargo, la ausencia de muestras públicas de apoyo o reconocimiento mutuo podría interpretarse como una señal de distancia. Si bien es comprensible que eviten cualquier gesto que pueda ser malinterpretado, la falta de una simple felicitación en las redes sociales, por ejemplo, podría indicar que la relación, al menos en el plano público, es puramente profesional. La carrera profesional de ambos actores también juega un papel crucial. La industria del entretenimiento turca es pequeña, y es inevitable que se crucen en eventos, galas o proyectos futuros. ¿Cómo se comportarán? ¿Habrá tensión? ¿Mantendrán una relación cordial? La forma en que manejen estas situaciones también nos dará una idea de cómo está Hande presente en la vida de Kerem. El encuentro en eventos públicos como festivales de cine, estrenos de películas o galas benéficas, se ha convertido en un termómetro de la relación entre Kerem y Hande. La forma en que interactúen en estos contextos, ya sea a través de gestos sutiles, miradas furtivas o incluso la evitación deliberada, nos dará una idea de cómo se sienten realmente. La prensa, por supuesto, estará atenta a cada detalle. Las fotografías y los vídeos de estos encuentros serán analizados minuciosamente, y cualquier interacción será objeto de especulación. La forma en que ambos manejen la situación, mostrando profesionalismo y cortesía, o evidenciando incomodidad y distancia, revelará mucho sobre la dinámica de su relación.
Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Una ruptura amorosa, por más mediática que sea, siempre es dolorosa. Es normal que exista un periodo de duelo, de reflexión, y que las cicatrices emocional tarden en sanar. Por eso es crucial abordar este tema con respeto y empatía. No podemos ni debemos pretender saberlo todo, ni juzgar sus decisiones. En cuanto a la supuesta verdad revelada, que promete el título, bueno, la verdad absoluta es algo que solo ellos conocen. Pero basándonos en lo que hemos analizado, podemos inferir algunas cosas. Respeto y madurez Kerem ha demostrado respeto hacia Ande, evitando declaraciones negativas y manteniendo una postura discreta. Esto sugiere que la relación no terminó en malos términos. Recuerdos y nostalgia aunque no lo demuestre abiertamente, es probable que existan recuerdos y momentos que Kerem atesora. Es imposible borrar por completo una relación que tuvo un impacto significativo en su vida. Influencia en su crecimiento La relación, tanto en su vertiente positiva como en la negativa, seguramente ha influenciado en su crecimiento personal y profesional. Un vínculo, aunque difuso es probable que exista un vínculo emocional residual, aunque sea tenue. Han compartido una experiencia importante y eso deja una huella. Analicemos cada uno de estos puntos con mayor detalle. Respeto y madurez La actitud de Kerem, al evitar declaraciones negativas y mantener una postura discreta, es fundamental. Demuestra que la relación, a pesar de su final, fue significativa y que existe un respeto mutuo. Esta madurez es poco común en el mundo del espectáculo, donde a menudo las rupturas se convierten en un espectáculo público. El hecho de que Kerem haya optado por la discreción habla de su profesionalismo y de su deseo de proteger la imagen de Ande. Este comportamiento sugiere que la ruptura no fue traumática y que ambos lograron mantener una relación cordial, incluso después del final del romance. Recuerdos y nostalgia Es imposible que Kerem haya borrado por completo los recuerdos de su relación con Ande. La convivencia, el amor y los momentos compartidos dejan una huella imborrable. Aunque no lo demuestre públicamente, es probable que Kerem atesore algunos recuerdos especiales, como los viajes, las celebraciones y los momentos íntimos que compartieron. La nostalgia, aunque a veces dolorosa, es una parte inevitable del proceso de duelo y de la memoria. Influencia en su crecimiento La relación con Ande, sin duda, ha influenciado el crecimiento personal y profesional de Kerem. Las relaciones, tanto positivas como negativas, nos enseñan lecciones valiosas. El amor, la felicidad, el aprendizaje, el dolor, todo contribuye a forjar nuestra identidad. Kerem, a través de su relación con Ande, aprendió sobre el amor, el compromiso, la exposición mediática y quizás sobre la gestión de las emociones. Esta experiencia, sin duda, lo ha convertido en una persona más madura y resiliente. Un vínculo, aunque difuso es muy probable que a pesar de la separación, exista un vínculo emocional residual. Han compartido una experiencia única, intensa y pública. Esta experiencia inevitablemente dejó una huella en ambos. Este vínculo, aunque difuso y quizás no siempre consciente, puede manifestarse en el respeto mutuo, en la ausencia de rencor y en la capacidad de mantener una relación cordial en el ámbito profesional. En resumen, la presencia de Ande en el corazón de Kerem es algo que probablemente perdura, aunque sea de forma sutil y privada. No podemos esperar que hayan borrado por completo su historia, ni que actúen como si nada hubiera pasado. El amor, incluso el que termina, deja una marca. Y en el caso de Kerem y Ande, esa marca es profunda y significativa. La historia de amor entre Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones, aunque efímeras, pueden ser hermosas y dejar un legado duradero. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y me encanta poder compartir mi opinión y mi investigación con ustedes. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué interpretan ustedes de todo esto, y si tienen alguna otra información o perspectiva que quieran compartir. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles.
Y no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.